Bueno, pues aquí estamos de vuelta. Hablemos un poco de política, hablemos de política municipal y hablemos de cómo puede afectar a la izquierda granadina el hecho de que finalmente no haya podido haber un acuerdo entre Podemos y Izquierda Unida. Algo que sí ha ocurrido en otras provincias andaluzas, ha ocurrido en Cádiz, en Almería, en Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla. Solo Jaén y Granada se han quedado fuera de este pacto, que bueno, ayer algo avanzamos, pero bueno, me gustaría poner sobre la mesa cómo puede afectar a lo que se nos viene, que son las elecciones municipales, el que no haya la izquierda conseguido esa unidad que a veces se requiere para poder tener fuerza suficiente para poder gobernar una ciudad, como en este caso es la de Granada. Yo no sé, bueno, a nivel interno ayer Paco Puentedura algo nos dijo, pero bueno, independientemente de los motivos que hayan provocado esa falta de acuerdo, el caso es que las consecuencias las puede tener y no nos queda mucho para verlo. No sé, el que queráis, me da igual. Voy a empezar así, luego tiene que decir como ha dicho. Luego te tiene que contestar todo. Entonces a ti. Yo creo, hace como una semana o dos, a mí me gusta hacer muchos pronósticos, tengo ese vicio, y apunté que si la izquierda en Granada iba separada, la izquierda a la izquierda del PSOE, Cuenca no gobernaba. Ese es mi pronóstico. Yo creo que si se busca un gobierno para un gobierno de izquierdas, sin duda es una mala noticia que a la izquierda del PSOE no haya habido una sintonía que hubiese permitido la unión, sobre todo cuando es solamente en Granada y Jaén donde se ha producido esa desavenencia, ¿no? A mí me parece una mala noticia para la izquierda y me parece, sin duda, que estarán dando palmas con las orejas el Partido Popular y Vox, porque esto, a mi juicio, les allana mucho el terreno. ¿Lo veis tan grave? Yo he dicho en esta mesa, a ver, lo primero, yo soy muy respetuoso, sálveme nadie de intentar yo meter dedos en ningún ojo ni nada por el estilo. Yo soy muy respetuoso. No es Mourinho. No eres Mourinho. Los partidos políticos, bueno, están en la Constitución, puede haber tantos como se quiera y están en su derecho de presentarse y de ponerse de acuerdo o de ponerse en desacuerdo, y por tanto nada de lo que yo diga va en contra de esa evidencia. Pero en esta mesa yo he dicho que en términos generales se me hacía muy difícil, por no decir imposible, pensar que a la izquierda del PSOE haya 5, 6 o 7 maneras diferentes de ver la política. Se me hace muy difícil de entender. Ya que haya 2 maneras diferentes, se me hace un poco menos difícil, pero sigo pensando que no habrá tantos matices dentro de que es necesaria en nuestra sociedad la pluralidad, la riqueza, el debate, todo eso está muy bien. Pero, hombre, hay que ser pragmático y en este país existe una ley electoral que prima lo que prima y castiga lo que castiga, como bien ha dicho el compañero José Antonio. José Antonio. Es que estábamos con lo de Juan Antonio. Estamos que le he llamado Juan Antonio y... Entonces, la política se juega con principios y con coherencia, pero también con pragmatismo. Y en el caso de Granada, pues pragmáticamente hablando, para que las izquierdas sumen 14 concejales, pues hubiera venido mucho mejor que hubiera solo 2 candidaturas, la del PSOE, que ahora mismo tiene 10 y que legítimamente aspirará a tener alguno más, y la otra izquierda, cuyo nombre ya no me acuerdo cuál es el que tenía 3, y que de haber repetido la fórmula, pues podrían haber entre las dos llegado a esos 14 concejales que eviten lo que, de no hacerse así, y ya parece que es definitivo, aunque yo soy un optimista incorregible y hasta el día que se cierre el plazo legal, pues lo mismo tenemos la suerte de que no sea así, se evite lo inevitable, que es que si no ocurre eso, pues vamos a tener que soportar los granadinos y la granadina a la sonriente Marifran de alcaldesa, y veremos a ver si a alguien de Vox en la primera tenencia de alcaldía. Por tanto, desde el máximo respeto, pero creo que a veces la política hay que jugarla más en términos de pragmatismo para que tus ideas se lleven a la práctica, no es otro tipo de pragmatismo, y no de ser coherente hasta casi la muerte. Sí, la verdad es que fuera incluso del ámbito de Granada últimamente se habla mucho de confluencia, y ha habido quien ha dicho, no voy a señalar,
que si al final no había una confluencia de la izquierda de cara a las próximas generales, no iba a ser trágico. Yo no sé si hablar de tragedia, pero por lo menos drama, yo creo que sí sería algo que definiría lo que está pasando en Granada, ¿no? Porque que haya dos candidaturas al final, yo aquí pues también me había manifestado hasta ahora con la esperanza de que a última hora se resolviera. Me parece que acaba mañana el plazo de las coaliciones, o sea que ya difícilmente, si no se ha resuelto, se va a resolver ya. Públicamente ya más separados no pueden estar. No, claro, ya una vez que además se han presentado públicamente las dos candidaturas y bueno, yo no estoy ya en responsabilidad de primera línea, pero me consta que gente que sí lo estuvo y yo mismo pues hemos estado hasta estos últimos días haciendo llamadas a quien tenemos que hacérselas para ver si había alguna posibilidad de que todavía se hiciera un último esfuerzo y bueno, pues es muy lamentable que se haya llegado a esta situación, porque efectivamente la división penaliza y lo hemos comprobado en las últimas elecciones municipales en Granada, ¿no? Hubo una candidatura, precisamente Vamos Granada, ¿no? Que ahora está en la confluencia con Izquierda Unida, que no llegó a sacar un concejal, le faltaron bastantes votos, pero sacó un número de votos que sumado a los 3 que tenía, a mí casi se me había olvidado también el nombre porque cambió durante la legislatura, entonces era Adelante Andalucía, luego pasó a ser Unidas Podemos, ¿no? Pues podría haber sacado 4 en vez de 3, y esos 4 en vez de 3 habrían dado otra mayoría que no habría habido que esperar a lo que ha pasado a mitad de la legislatura con el cambio de alcaldía, ¿no? Y es más que probable que pueda volver a pasar lo mismo otra vez. Esperemos que no, pero la aritmética electoral es lo que tiene, que muchas veces los restos, aunque al ser 27 concejales no penaliza tanto como cuando son 7 diputados, por ejemplo, en la provincia, en las generales, ¿no? Pero sigue penalizando, y ya no solo por la aritmética, sino por la imagen que se da, el estado de ánimo que genera en el electorado, la desmovilización que esto supone, porque mucha gente al final dice, mira, si a mí me cae igual de bien, o igual de mal, o igual de regular unos que otros, yo quiero votaros juntos, si me obligáis a elegir me quedo en mi casa. Hay gente que al final acaba haciendo eso, ¿no? Pero con los antecedentes que tenemos, con el que yo creo que todos estamos de acuerdo en lo que puede ocurrir si finalmente esto se materializa, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué tanta separación hay? Que no, te pregunto a ti porque tú sí, yo tengo mi militancia todavía. Claro, ya digo, ¿qué puede haber más importante que saber que te estás jugando estar o no estar? Yo creo que no hay nada más importante. Entonces, asumir que los propios portavoces de las dos candidaturas que va a haber han dicho que no tenían diferencias ideológicas y que a pesar de eso no hayan llegado a un acuerdo, pues significa que es muy difícil de explicárselo a la gente. Entonces yo, aunque no tengo responsabilidad, sí tengo mi militancia todavía, pero no voy a entrar en el juego de echarle la culpa a la otra parte, porque creo que eso tampoco sirve de nada ahora, ni ayuda precisamente a movilizar el electorado. Hay que asumir ese fracaso y a partir de ahí cada uno intentar convencer desde su candidatura, pero me parece que el fuego cruzado de acusaciones, porque es un fracaso de las dos partes al final. Siempre habrá quien piensa que tiene un poco más de responsabilidad uno, que tiene más responsabilidad el otro. Pero cuando las dos partes han dicho que no hay diferencia ideológica y sin embargo no han sido capaces de ponerse de acuerdo para una lista común. Yo cuando vi lo de Málaga, que se ha salvado in extremis también, pero se ha salvado hace pocos días, fue cuando nos animamos a algunos a decir, vamos a llamar, a quien hay que llamar, a ver si todavía... Me animé porque pensé en Málaga, lo sé por la época en la que sí tuve responsabilidad a nivel andaluz, orgánico en el partido, pues estaba la cosa muy complicada. En Sevilla estaba la cosa muy complicada y ahí se llegó a un acuerdo hace 2 o 3 meses. ¿Y por qué en Granada, no? Parece que en Granada estamos un poco malditos en ese espacio. Hay que recordar que de esa candidatura de Vamos Granada, que tuvo 3 concejales, salieron 3 candidaturas distintas en las últimas elecciones, ¿no? Y solo una consiguió representación, las otras solo sirvieron para generar esos restos que al final permitieron una mayoría conservadora en la ciudad, ¿no? Pues parece que no aprendemos de una vez para otra. Es que, ¿qué más puedo decir? Lamentarlo, porque es lo más honesto que se me ocurre, ¿no? Yo me acuerdo hablando, Chema, y hablando tú también antes de las afirmaciones quijotescas esta de en un nombre de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? Que estabais hablando en plan quijotesco, yo pero hablando claro. Se me ha venido todo a la cabeza cuando lo ha dicho Chema, se nos ha venido exactamente, todo. Hablando claro, lo que yo veo así un poco desde fuera,
Primero, suscribo lo que habéis dicho y se nota que también emocionalmente no os gusta la situación en ese sentido y es una situación incómoda. ¿Por qué? Pues porque se ve que desde el punto de vista práctico es un poco demoníaco. Es que sabes lo que te viene y ves que viene. Aquí vamos a morir todos, pues venga, a morir, como pasó en Madrid, por cierto, alcaldesa Manuela Carmena. Esa división acabó dándole a Martínez Almeida la alcaldía de Madrid con el apoyo de Vox. No nos olvidemos que no estamos hablando de política ficción, aquí han sucedido otras cosas, pero por el mismo camino. Entonces, en esa situación que es dolorosa, y sabemos que puede ser dolorosa, que yo por otra parte tengo la impresión de que no va a ser tan dolorosa. Es decir, tengo la impresión de que las cosas no son tal y como parecen al principio, porque creo que el Partido Popular no las tiene todas consigo en Granada. Es mi impresión personal, de que puede que las cosas no vayan como se creen, como se creen algunos, por cierto. Entonces, quizá vayamos por otro camino. Ahora bien, entrando en esto, aquí hay una cosa muy clara, que es la que la política la machaca, y no solo se da en este pacto. Yo voy a dar mi opinión a beneficio de inventario, y son los egos. Es decir, no puede ser que haya habido 7 partidos, 7 personas que hayan firmado un acuerdo, y que haya uno que no lo haya firmado. Yo he visto allí, esta mañana, he visto la foto con Ian Gison, con Jurada, con todos allí. No puede ser que tú vayas por una autovía, todos vayan por un carril, y tú vayas enfrente y digas, no, los equivocados son esos, los que vienen de frente. No, a ver, vamos a ver. Y además en una situación nacional de la que Granada no es ajena. Es decir, en la que hay un pacto a nivel nacional con Sumar, a nivel nacional, y no hay acuerdo para entrar, que yo espero que lo haya, pero que no hay acuerdo, eso tiene que ver, lo tengo clarísimo, con los egos. Con los egos, hombre, también con una situación de manejo del poder, pero muchas de estas cosas tienen que ver con los egos, que en política se multiplican por 10. Es una enfermedad tremenda. Lo dejo ahí. Bueno, lo ha dicho Juanfran, lo ha dicho también antes José Antonio. Claro, estamos suponiendo que la otra parte, la parte del Partido Popular, parece como que va a tener el camino, toma la alfombra roja y lo lleva, pero que el Partido Popular también lleva su parte. No sabemos lo que ocurrirá tampoco con Vox, no sabemos la posición que va a tener, no sabemos, bueno, Ciudadanos... Bueno, una cosa brevísima. Yo digo, porque es política ficción, pero yo mi cálculo cuando hablaba de que el PSOE puede legítimamente aspirar a tener 11, pues doy por hecho que el Partido Popular recuperará buena parte de Ciudadanos, por tanto estará también en 10-11, y lo que va a definir es quién de la otra apoyo tiene 3 y tiene 2, y si es Vox quien tiene 3 y la otra izquierda suman 2, pues no es lo mismo que si la otra izquierda suman 3 y Vox suma 2, y creo que se entiende perfectamente. Sí, yo creo que Ciudadanos no va a tener representación. Si llega a 1000 votos serán muchos. Pero hay otro partido que puede entrar en el escenario si consigue los avales, que es Granadinos por Granada. Ya lo han intentado varias veces. Los mismos protagonistas lo han intentado. Sí, pero están recogiendo avales. Si recogen 3.000, que creo que es lo que se exige, pues pueden entrar en esa batalla. El PP tiene ahora también un asunto complicado, y es la lista. ¿Y qué va a hacer Marifran con los que estuvieron en el Ajo en la legislatura anterior y que dio paso a ese sainete que se produjo en el Ayuntamiento de Granada? ¿Qué va a pasar ahí? Una persona está fuera, César, fuera de esa guerra, porque está en el consorcio de transporte, y claro, ahí se escucha que hay ruido interno, ruido de sables, y que va a haber limpia, y eso va a provocar también un malestar en el PP, eso entiendo yo. ¿Cómo le va a repercutir el resto de situaciones que se están ahora produciendo? Pues algo, imagino yo, que le afectarán. Aún así, trae un viento de cola importante. Un momento de gol importante que le ha dado su papel y su protagonismo en Fomento. Estaba aquí un día sí, otro no, pero no solo eso. Conozco yo lo que ha pasado en estos 4 años
y Marifran ya estaba preparando el terreno para la alcaldía. Es decir, Marifran, yo que estaba de presidente del Consejo Escolar, me molesté mucho en ese momento porque iba con Javier Imbroda, que en paz descanse, con cargo de la administración educativa, de la que yo también pertenecía, iba a la inauguración de un centro en Albolote. O se metía a dar noticias sobre el parque, se me ha olvidado el nombre, quiero decir, el Parque de las Ciencias no es el Parque de las Ciencias, es el Palacio de Congreso, ¿no? Que es una competencia que tenemos nosotros. Es decir, estoy absolutamente convencido que la postulación de Marifran para la alcaldía de Granada estaba decidida ya hace 6-7 años, no ha sido una cosa de última hora. Es mi opinión, ¿no? Entonces creo que han ido preparando el terreno, lo va a tener difícil. Yo creo que si la izquierda hubiese ido unida, esa es una premonición mía, si la izquierda hubiese ido unida a la izquierda del PSOE, yo creo que la alcaldía estaba conseguida. De esta forma hay que jugar el partido, pero va a ser más complicado. Bueno, Marifran tiene un reto también importante, hace mucho que salió del panorama municipal y viene... sucede a gente muy conocida con mucha trayectoria, que ella es verdad que también la tiene, pero yo no sé hasta qué punto Marifran es tan conocida como sus antecesores. De hecho, su campaña se va a centrar en la calle y yo estoy segura de que es precisamente para que la conozcan y asocien su persona, su cara, en fin, que los granadinos la vean, porque en su anterior etapa, pues sí, fue concejala de educación y demás, pero no con el protagonismo que ella pretende ahora. Yo creo que el reto que ella tiene para ella muy importante, y no sé si ella como persona va a tener el peso suficiente como para impulsar a la alcaldía. Yo creo que Marifran Carazo es una buena candidata a la alcaldía de Granada. Es decir, fue una mala noticia para Paco Cuenca que Marifran Carazo fuera candidata del Partido Popular a la alcaldía. Partamos de esa realidad, que Marifran es una buena candidata a la alcaldía, viene con un aval de la Junta, del presidente de la Junta, que ha sacado muchos votos en Granada, y es una buena candidata porque tiene un perfil amable también y tal. Pero claro, en ese camino hay varias cosas. Primero, Paco Cuenca ha hecho una buena gestión estos años. Paco Cuenca está disputando ser el alcalde de Granada. No podemos achacar a la izquierda si falla porque ha ido dividida el que no se consiga la alcaldía. Paco Cuenca tiene en su mano conseguir la alcaldía. Eso hace muchos años no se veía en Granada, ¿eh? Partamos de esa base, ¿eh? Paco Cuenca ha hecho una buena gestión en el Ayuntamiento de Granada. Y eso es una buena noticia para los granadinos, porque eso significa... Joder, yo visito muchos sitios fuera de Granada y veo cómo esta ciudad está aspirando a jugar en primera división, no lo digo metafóricamente por el Granada, está jugando partidos en primera división, en ser una ciudad que se habla de ella fuera de Granada. Ya lo hizo Málaga hace 20 años, lo está empezando a hacer Granada. ¿Por qué? Porque se ha tenido claro esa posición, con lo cual esa batalla... Paco Cuenca la tiene al alcance de la mano si lo trabaja bien. No depende de otros, va a depender de él y del PSOE, lógicamente. Entonces, de entrada, eso por ahí. Marifran Carazo lo va a tener más difícil de lo que pensaba, porque además ha entrado un elemento en juego que no tenía. Tenía la etapa de Torres Hurtado, que había estado en el ayuntamiento, pero no tenía el asunto famoso de la contratación de una empresa que no tiene trabajadores y que no tenía actividad económica en unas circunstancias extraordinarias, sin concurso, en el momento de la pandemia. Eso le ha parecido a Marifran siendo consejera. Claro, eso es un tema muy gordo. ¿Y eso le puede influir? ¿Y pensáis que una campaña municipal, sí. Eso le puede influir hasta el punto de costarle votos? Eso está en la sociedad actual. Afortunadamente esos temas ya se pagan. Tradicionalmente a la derecha parece que le ha perjudicado menos, pero la sociedad no tolera según qué práctica, y sobre todo no tolera que no se le explique. Yo cuando decía lo de la sonriente Marifran, ya varias veces en esta mesa lo he dicho, porque en fin, a mí me gusta decir las cosas claras. Es decir, es innegable también, como decías tú, el viento de cola
las últimas elecciones andaluzas, Juan Moreno con su sonrisa, con no pisar ningún charco, con no mojarse, con no comprometerse en nada, pero ya con la sonrisa solo no se ganan las elecciones, porque como bien ha dicho también Juanfran, aquí en la ciudad hay un escenario desconocido en estos años, y es que el alcalde del PSOE parte por lo menos igualado a la candidata del PP, cosa que hace muchos años era impensable. Tenía que producirse una catástrofe en el PP y que la izquierda obtuviera sus mejores resultados para poder gobernar. Y ese escenario es el que Marifran o los estrategas del PP que han decidido o la han impulsado a la candidatura a la alcaldía no han tenido en cuenta. Y como no lo han tenido en cuenta, pues se lo va a encontrar de sopetón acusaciones de corrupción no explicadas, un rival potente enfrente y un escenario en el que la ciudad de Granada y sus habitantes, a poca memoria que tengan, comparen los gobiernos de Paco Cuenca y del PSOE con los últimos gobiernos de Torre Hurtado. Eso es lo que hace que mi pronóstico sea que no solo hay partidos, sino que es que hay mucho partido y la cosa está muy igualada, y no tengo acceso, ni he tenido, ni creo que tenga a ninguna encuesta ni a ningún sondeo, pero uno está en la calle, uno se toma café, uno habla con gente y sabe lo que ha votado otras veces, y entonces eso me lleva a hacer el análisis que hago. Marifran seguramente hace unos meses estaba más convencida de que esto iba a ser un paseo, y ahora se está dando cuenta que de paseo nada, y que posiblemente el paseo se lo tenga que dar hacia los bancos de la oposición. Va a ser un paseo triste ese. Yo creo que ganarle a Paco en la calle es complicado. O sea, Paco tiene ya un grado de conocimiento, y de buen conocimiento, muy amplio. ¿Verdad? Es muy afable, está todos los días en la calle, también es verdad. Y eso realmente es lo que te produce conocimiento en una ciudad, no tanto que salga en Canal Sur inaugurando no sé tal y cual cosa, porque eso lo ven los muy cafeteros. Los que estamos detrás de y conocemos a la consejera somos los muy cafeteros, y estoy convencido que incluso los muy cafeteros no nos conocemos a todos los consejeros de Andalucía con sus nombres, a lo mejor incluso ni con sus caras, ni a los ministros, y somos cafeteros. Es decir, que Marifran tiene un grado de conocimiento, pero lo sobredimensionamos. Como esto se vota en clave local, es muy distinta a una votación andaluza y por supuesto a una votación nacional, que son ya otras cosas. Y hay otro asunto que juega a favor de Paco, y es, lo has apuntado tú también, y es que Paco, entre comillas, ha rescatado esta ciudad en dos ocasiones. Es que en una ocasión se llevaron, de manera también sobreactuando al alcalde anterior, a Torres Hurtado, esposado, sobreactuando, la verdad, por fuego, amigo, eso es otra cuestión ya. Y en esta legislatura ya hemos visto también lo que ha sucedido, y ha llegado Paco Cuenca y no se ha escuchado ni dos, ya las operaciones matemáticas han desaparecido, si 2 más 2, 2 por 2, 2 menos 2, han desaparecido, y se ha dedicado a hacer gestión y efectivamente a vender Granada y a promocionar Granada y a lanzar Granada. Y una cuestión que le podría haber salpicado, yo creo que se ha respondido de manera muy adecuada, es el asunto de la agencia. Ahí el ayuntamiento se ha puesto liderando también el reproche, y no solo el reproche, sino la denuncia. Incluso hoy creo que leía que se iba a ir al Supremo a denunciar. Sí, una vez tenido el expediente ha dicho que... Una vez visto el expediente, se ha caído a por todas. Un enfrentamiento a su propio partido para decir, yo me desmarco de eso porque yo estoy aquí trabajando por mis ciudadanos. Y efectivamente, igual yo me confundo y el PSOE tiene un resultado mayor del que yo le auguro, que son 10-11, mantenerse. Para gobernar, yo creo que si van separados tiene que tener 11. Y estará por ahí rondando, puede ser. Bueno, pues tenemos 2 meses, un poquito menos. Menos. A la vuelta de la esquina estamos metidos en mayo. Medio. Tenemos todavía tiempo para verlo. Yo creo que va a ser una campaña muy intensa, sobre todo a nivel informativo, y lo que estamos un poco metidos, pero apasionante. Me encantan las campañas electorales, porque la intensidad con la que se viven y con la que se vive todo, eso es una experiencia única para quien tenemos la suerte de vivirla cada uno en nuestros puestos. ¿Creéis que es posible, cambiamos de tema, ¿creéis que es posible impedir una Granada vaciada? Estamos hablando mucho de la España vaciada, de cómo pueden los pequeños municipios salir adelante si cada vez es menos probable que la gente, sobre todo la gente joven, pueda hacerse una vida allí. Si es muy difícil que cuente con los recursos que sí tienen los grandes y los servicios, digamos, que tienen los grandes municipios, y que te hagan elegir quedarte ahí. Lo digo porque la Diputación, con distintas fuerzas provinciales,
no la Junta de Andalucía, que al final se ha descolgado, aunque bueno, no sé si se descarta o no que se pueda sumar en un futuro, han firmado lo que se llama el Pacto por la Despoblación. Es una especie de documento de compromisos para trabajar de una forma conjunta e intentar que los pueblos pequeños no se queden vacíos, no se queden en nada. No sé si ¿creéis que realmente es posible evitar esa futura Granada vaciada? Pues debería ser posible y debería ser deseable, porque si no... Estamos como con el agua, nos quedamos sin tiempo. Claro, es que nos quedamos sin... Yo, por suerte o por desgracia, viajo mucho por la provincia, conozco mucho las zonas despobladas, la Alpujarra, yo soy de Guadí, natural de Guadí, por tanto, aprecio de unos años a esta parte que no solo es que haya menos gente, que la hay, sino que hay menos calidad de vida, porque hay menos servicios, hay menos entidades financieras, hay menos comercio, hay menos empresas, hay menos restaurantes, hay menos de todo, menos cajeros automáticos, y claro, eso no podemos luego pedirle a la gente que se quede en su tierra y que inicie un proyecto profesional o laboral o de vida en su tierra, si paralelamente no le damos la posibilidad al menos de que pueda vivir con cierta cobertura de servicios básicos en un entorno que puede ser la capital, pueden ser los municipios grandes o pueden ser incluso los municipios pequeños, que son los que efectivamente se están despoblando, y yo vaticino que de aquí a poco tiempo algunos serán municipios solo de fin de semana, entre otras cosas porque desgraciadamente y por ley de vida nuestros abuelos y nuestras abuelas, aunque aguantan y son duros y son casi centenarios, pero se van muriendo y no hay quien los sustituya, no ya en las labores agrícolas, sino ni siquiera en lo que es vivir en la... Por tanto, me parece una iniciativa de la Diputación muy interesante, me parece que es un esfuerzo, y me parece que cualquier pequeña cosa que se haga, que considerada aisladamente puede resultar anecdótica, un cajero automático en el municipio X, una subvención para que se monte una tienda bar en el municipio Y, pues son pequeñitas cosas que en un conjunto sí permiten que no se queden vacíos nuestros pueblos y que la gente que quiere vivir allí tenga servicios. Yo creo que lo fundamental, todo eso que has comentado, pero hay dos cuestiones que no dependen además de la Diputación, que dependen de la Administración Autonómica, que es la sanidad y la educación. Esos son absolutamente fundamentales para que la gente se quede en el territorio, ¿no? Hay otro asunto que a mi juicio puede favorecer el que la gente nos pensemos en algún momento en irnos a un pueblo, y es la calidad de vida. En esta situación de pandemia que hemos sufrido, que hemos padecido, hay mucha gente que se ha teletrabajado y mucha gente se ha ido al ámbito rural porque le permitía a lo mejor salir, sin ese control que teníamos en las ciudades, y trabajar desde casa. Para eso también debemos tener unas redes suficientes que soporten ese uso, ¿no? Entonces, yo creo que hay futuro para el mundo rural, reinventándose en algunas cosas, pero que tengan servicio, o sea, que no les cueste, que no tengan que coger un taxi para ir a un cajero al pueblo X, que tengan el médico o tal. Eso también sé que es costoso, pero es la única forma, entiendo yo, de que sea algo atractivo, que realmente los pueblos no se nos queden como espacios turísticos, que por ahí gente ya también hablando de comprar zonas abandonadas para hacer un poblado turístico, que igual vemos alguno también, y bueno, a lo mejor no está tampoco mal, pero que no sea el común, ¿no? Tenemos 174, es que tenemos también una provincia con mucho mundo rural, 174 pueblos. Tengo un minuto para cada uno. Se nos ha ido como lo de Doña. Sí. Bueno, lo primero que me llama la atención es que hace pocos días salió la noticia del padrón en la provincia, ¿no? Y había datos llamativos en las cifras que salían, porque precisamente lo que más se estaba haciendo en la provincia no son los pueblos más perdidos de la Alpujarra, que algunos están creciendo incluso, según eso me sorprendió. Lo que más se estaba haciendo es Granada Capital. Granada Capital ha perdido 10.000 habitantes más, y no es porque encoja la ciudad, al revés, sigue creciendo en extensión, es porque se está vaciando. Se está vaciando ¿hacia dónde? Seguramente hacia el área metropolitana. Hay algunos municipios, Alendín es el que más crece, no es sorpresa tampoco. Todas esas urbanizaciones que estuvieron paradas un tiempo, que luego se han terminado, pues han llenado de gente que se ha empadronado, ¿no? Mientras Santa Fe, por ejemplo, pierde población, es decir, no toda el área metropolitana está creciendo tampoco de la misma manera. ¿Qué quiere decir esto al final? Bueno, pues
es un tema que tiene también muchas derivaciones, que tiene que ver también con el cambio climático. Si la ciudad se va hacia el área metropolitana, estamos teniendo mucha gente que todos los días tiene que coger la mayor parte de las veces su vehículo privado, porque el transporte público es casi inexistente o es muy deficiente, ¿no? Solo tenemos una línea de metro, que es verdad que está teniendo mucho éxito y que es la prueba de que si tuviéramos una red de metro en condiciones o un sistema de cercanías, como tienen todas las áreas metropolitanas importantes de Andalucía, salvo Granada, lo tiene Málaga, Sevilla, Córdoba a pequeña escala, Málaga lo tienen también, Granada no lo tiene. Eso ayudaría por lo menos a que si la gente se desplaza a la periferia, lo hicieran un transporte más sostenible y eso pues supondría avanzar en el cambio climático, pero también repartir la población de otra manera. Ahora, ahí el tren también es muy importante, ya con eso termino porque me ha quedado un minuto nada más. Está muy bien lo que decíamos antes de la costa y el de Jaén, pero está la línea del Levante también, que es vital recuperarla. Si no queremos que se siga vaciando toda la comarca de Baza, del norte de la provincia, habrá que recuperar el tren, y eso pasa porque el corredor mediterráneo también incluya la línea Guadix-Almendricos como un eje vertebrador fundamental. ¿Te ha tocado? En un minuto y medio, que estoy de acuerdo en muchas de las cosas que han dicho José Antonio, que además ha dado la clave en muchas de las cosas que yo creo sobre el tema y de las que ha dicho Chema y has comentado tú también. El problema de la despoblación no es un problema de Granada, es un problema mundial, de las zonas rurales mundiales. ¿Por qué? Porque está habiendo una concentración de cada 4 habitantes, 3 acaban en una gran concentración urbana en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo del trabajo atrae. ¿Qué ha pasado en la pandemia? Que ha demostrado que las cosas pueden cambiar, de forma que hay mucha gente, entre ellos me incluyo yo, que nos hemos ido a una zona rural a trabajar, al campo, y ahí hemos estado trabajando. Yo he tenido alguna conferencia con 200 personas enganchadas, dándola en mitad de un olivar. ¿Por qué? Porque con una buena conexión y teniendo la naturaleza, calidad de vida, etcétera, etcétera, y con servicios, evidentemente, que pasan por los servicios educativos. Si uno quiere llevarse una persona que quiera tener hijos allí, tiene que tener buenos servicios educativos, eso es fundamental. Y sanitarios, que los niños pequeños si algo necesitan es un médico. Sanitarios, tenemos un sistema sanitario que hay que cuidar, por cierto, y no me cansaré de decirlo, hay que cuidarlo mucho. Pero las comunicaciones son fundamentales. Está ocurriendo otro fenómeno a partir de la pandemia, y es que hay territorios que están ofreciendo su espacio rural y atrayendo con el tema de la vivienda, que es un tema importantísimo, de la que está haciendo que se esté yendo mucha gente de los núcleos urbanos. El coste de la vivienda y las condiciones de la vivienda están yendo al mundo rural porque es mucho más barata, está en otras condiciones, el coste de la energía también menor, del agua, los impuestos son menores, un vehículo en Granada capital paga 10 veces más que en un pueblo. Esto al final el bolsillo manda. Entonces digamos que todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, y acabo diciendo que lo más importante de esto, del plan que se hizo público ayer, es el pacto. ¿Por qué? Porque el pacto es lo que tiene más valor, porque de alguna manera todos los agentes se han puesto de acuerdo en qué medidas llevan a cabo. Ahora sí, y ahora bien, hay que hacer esas medidas transparentes y evaluables, no por tu propia institución, sino externamente por alguien que te diga qué cosas han hecho bien, qué cosas han hecho mal, qué cosas hay que profundizar. Pero el pacto en sí mismo, yo creo que es la gran noticia que yo destacaría, sobre todo. A veces me dan miedo estos pactos, que también se alargan a veces en el tiempo, a veces no se traducen en cosas muy concretas y luego se acuerda uno de los pactos, pero bueno. Hay que evaluarlos. Hay que evaluar. Es fundamental que la Junta se sume, porque si no, lo que decía José Antonio, si la Junta no está, la educación y la salud no van a estar, y son factores claves para la despoblación. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias a los 4, nos seguiremos viendo y seguiremos viendo a ver cómo avanzan todos estos temas que hoy hemos dejado sobre la mesa. Juanfran, Jesús, Chema, José Antonio, muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.